El bolsillo aprieta, las cosas cuestan mucho, todos estamos haciendo esfuerzos, lo ha admitido el presidente, el país está en emergencia, ha dejado muchísimo para desandar y desglosar este discurso del presidente Mauricio Macri en la mañana de hoy, y por eso hemos convocado a un especialista en la materia para que nos lleve un poco de claridad respecto a todas y cada una de las medidas que anunció hoy el presidente. Está con nosotros el licenciado Eduardo Robinson. Eduardo, gracias por venir. Nos estamos viendo más que nunca en este tiempo. Un gusto, Silvina. Sí, bueno, la verdad que la Argentina, como decíamos hace un par de días atrás, está atravesando una crisis. Es bueno a veces llamar a las cosas como realmente son, porque esto da magnitud del problema que tenía la Argentina, su economía, su macroeconomía, que venía mostrando, te diría desde hace muchos años, inestabilidad, pero que se fueron en gran medida, recurriendo siempre a paliativos. El último fue, empezar a tomar deuda a una velocidad, llamémosle así, de 30.000 millones de dólares por año, y eso, por supuesto, no es sustentable en el tiempo. Entonces, lo que estamos viendo hoy, primero, es un contexto internacional que sabemos, Estados Unidos está llevando adelante una política fiscal expansiva. Esto es, Estados Unidos decidió bajar los impuestos. Esa baja de impuestos lo que hace, hay que compensarlo con emisión de deuda. Estados Unidos está emitiendo deuda y eso lo que hace es subir las tasas de interés en ese país y actúa como un imán al resto de dólares, y perjudica, por supuesto, a los países emergentes, como la Argentina, que necesitaban financiarse en los mercados financieros internacionales. Ante esta situación, a la Argentina, que viene con un desborde fiscal bastante elevado, no le queda alternativa que ajustar el gasto y los ingresos. Sí. Entonces, las medidas que hemos visto hoy, primero a través de la palabra del presidente de la Nación y luego con algún tipo ya de anuncios más específicos en materia tanto tributaria como de gasto público por parte del ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, esas medidas van, primero, anuncio de retenciones que, todo el fin de semana se hablaba de eso y finalmente se verificaron y se concretaron en los anuncios. A ver, si te parece, porque ya hemos escuchado el discurso del presidente, ¿te parece que escuchemos ahora el discurso del ministro de Hacienda y después entonces condensamos la lectura de ambos? A ver, lo vemos. Y vamos a generar recursos adicionales por 1,1 punto del PBI por un derecho de exportación transitorio que regirá en la Argentina entre el año 2019 y el año 2020, que se cobrará de la siguiente manera: de a 4 pesos por cada dólar exportado para las exportaciones primarias y los servicios. En el caso de los servicios, regirá a partir del 1 de enero de 2019. En el caso de las exportaciones primarias, comienza a regir inmediatamente. Y de 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones. Los ministros estamos siempre a disposición del presidente, y yo le digo que tanto yo como mi equipo estamos para dejar todo en la cancha en momentos difíciles, para trabajar por los argentinos, y que no se nos pasa por la cabeza abandonar de ninguna manera al presidente, y queremos seguir colaborando con él, pero por supuesto siempre estamos a disposición de su decisión. No podemos dar una estimación de a cuánto va a estar el dólar, porque tenemos un esquema de tipo de cambio flotante y porque es una política que lleva adelante el Banco Central. Lo que sí le podemos decir es que creemos que claramente este nivel de tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio ajustado por la evolución de los precios, exagera los fundamentos con que cuenta la economía argentina, que es un tipo de cambio probablemente depreciado para las posibilidades que tiene la economía argentina. Pero también tenemos que decir que ha habido un corte en el financiamiento a los mercados emergentes en general, y que se han estado depreciando las monedas de otros países, el real, la lira turca, el peso no es una excepción, y como nosotros además tenemos más inflación que esos países, nos ha afectado más.
Bueno, a ver, Eduardo, pongamos blanco sobre negro en las expresiones del ministro. Sí, en ningún momento pensamos en abandonar el barco ni en renunciar, pero presentó 2 veces la renuncia al presidente, Sí, ¿no? bueno, por supuesto, la puso a disposición a la Sí. renuncia, por si acaso el presidente pensaba que, bueno, cambiando de figura dentro de lo que es el Ministerio de Hacienda, que ahora se pasa a llamar, entre paréntesis, Ministerio de Economía nuevamente, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el Ministerio de Hacienda en general, si no, queda muy circunscripto a solo lo que es ingresos y gastos. Llamándolo Ministerio de Economía, bueno, da una visión un poco más de conjunto, más macro de la economía, exactamente. Con lo cual, acá lo que se puede, como decíamos Silvina, es, en primer lugar, bueno, vuelven las retenciones, ahí de 4 pesos para lo que tiene que ver, de 4 pesos por dólar, en lo que tiene que ver con exportaciones agrícolas, de 3 pesos por dólar para lo que tiene que ver con exportaciones industriales. Sí. Eso va a implicar, por supuesto, reforzar las arcas públicas, lo que la primera estimación es alrededor de ingresos por 280.000 millones de pesos para todo el año que viene, con lo cual lo que está haciendo el Ministerio es reducir de manera mucho más rápida todo lo que tiene que ver con el desequilibrio fiscal, que estaba previsto para el año que viene una reducción hasta el 1,3% y recién en el año 2020 lograr el equilibrio fiscal. Bueno, esto va a ser para el año que viene déficit fiscal en lo que tiene que ver con la parte primaria, el sector primario, es decir, para lo que tiene que ver con el equilibrio presupuestario primario, antes de los intereses de la deuda, ya estaría alcanzándose para el año que viene, de acuerdo con las proyecciones oficiales, y en el 2020 ya habría un superávit fiscal del orden del 1% del producto. Es decir, reducir mucho más rápido todo lo que es el desequilibrio fiscal. Esto es lo primero que podemos leer en las medidas. Ahora, ¿en cuánto tiempo podría llegar a darse esto? Porque bueno, está bueno el anuncio. El anuncio, obviamente, hay que ver todo esto porque vos anunciás las medidas y, por supuesto, lo que tenemos que ver es, primero, cuál es el impacto en todo el sector productivo, porque esto va a afectar también a las exportaciones industriales. ¿En qué se basan estas exportaciones? Se basa primero en esto que decía también el ministro Dujón respecto de que ha habido un fuerte incremento en el dólar. Lo hemos visto y lo hemos comentado la semana pasada. Este fuerte incremento del dólar lleva a que, entiendan desde el ministerio que este tipo de retenciones con este tipo de cambio y con precios internacionales que podrían llegar a mantenerse, entonces estaría habiendo una contribución al fisco y de esta manera tampoco estaría demasiado dañado el sector exportador. Demasiado dañado, subrayo esto, porque claramente acá siempre hay un daño. Nunca es bueno anunciar impuestos, pero bueno, dada la contingencia fiscal por la que atraviesa la Argentina, que tanto el presidente como el ministro reconocieron que estamos en una especie de emergencia, es un plan de emergencia para recobrar solvencia fiscal. La Argentina necesita sacar el fantasma del default, el fantasma de la cesación de pagos, tanto interna como externamente, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, como te digo, tanto por el lado del gasto como por el lado de los recursos, recuperar solvencia fiscal, ¿no? Ahora, el impacto en los mercados, el impacto en los empresarios, en productores. Ahora, el ciudadano de a pie, el ama de casa, ¿de qué manera lo va a sentir? Porque ya está advirtiendo incrementos en el precio de productos de primera necesidad, el aumento en el precio de las naftas, el aumento del pan que ya lo anunciábamos, y así un sinnúmero de factores que están incidiendo. Bueno, ahí el gobierno sabe, bueno, lo reconocieron tanto el presidente como el ministro, que va a haber un impacto en la pobreza, esto es evidente, ellos mismos lo reconocen. Por supuesto, la inflación que estaba en un principio para el 27%, 32%, bueno, hoy la inflación está más cerca del 40% y esto va a tener, por supuesto, un impacto en el consumo. Para eso el gobierno, bueno, de acuerdo con las medidas anunciadas, van a reforzar lo que tiene que ver, digamos, con la AUH, la asignación universal por hijo, tanto en septiembre como en el mes de diciembre, y por supuesto va a haber más asistencia social, lo decía el presidente, a comedores, merenderos, etcétera, y por supuesto el salario va a tener un impacto. Esto tenemos que ser muy profesionales, el salario va a tener un impacto y vamos a ver que la inflación, por supuesto, va a estar por encima del salario, alrededor de entre el 4 y el 5% a hoy, ¿no? Por supuesto, vamos a ver el impacto inflacionario, etcétera. Pero esto, por supuesto, va a haber bastante, va a haber un resentimiento, por supuesto, en el consumo. Esto, en esto tenemos que ser. Es el día a día. Acá es un poco el esfuerzo, va a estar en todos los sectores, le están poniendo impuestos al sector exportador,
al salario, que ya viene con el impuesto inflacionario sintiéndolo bastante fuerte en los bolsillos, y por supuesto en todo lo que tiene que ver con las provincias, que va a haber también transferencia, va a haber quita de subsidios a lo que es el transporte, mejor dicho, les transfieres a las provincias todo lo que es el subsidio al transporte público de pasajeros. Muy ¿no? bien, bueno, esto es, como decíamos, el minuto a minuto, El seguramente minuto a van a minuto. ir surgiendo novedades a partir sí. también del encuentro en Washington del ministro Duhovne. Con esto, con el Fondo Monetario. exactamente, ¿no? Todo esto seguramente lo vamos a desglosar en la semana. ¿Te ¿Cómo parece? no? ¿Cómo no, Silvina? Va a ser un gusto. Muchísimas gracias A vos, por haber por estado favor, acá, Eduardo. un gusto.